Este año la suspensión se produce en 2 meses. Los suspendidos en este mes de julio, que cobran a partir del 4 de agosto en distintas fechas, son la mayoría, y luego tenemos suspendidos en el mes de agosto, que cobran a partir de septiembre, y estamos hablando de 15.166 suspensiones de asignaciones familiares. Esto es un 3% del total de beneficiarios que tenemos actualmente de asignaciones familiares, que son 493.000. Es una cifra que felizmente viene dando síntomas de la mejora en el progreso educativo en el país. El año pasado suspendimos el 6% de los beneficiarios. En ese sentido, también es importante destacar que de los suspendidos el año pasado, la mitad se pudieron reincorporar al sistema educativo, lo cual es un dato también interesante, en el cual indica que hay que seguir trabajando, en particular por las autoridades de la enseñanza y del Ministerio de Desarrollo Social. Y nosotros además tenemos ya todo pronto. Este listado de los 15.000 suspendidos serán publicados en la página web del BPS y además en los medios diarios del interior del país en cada departamento. La información estará también disponible en el centenar de oficinas del BPS de todo el país. Y además ya tenemos a disposición para aquellos padres o aquellas personas adultas encargadas de los menores que hemos suspendido, en la medida en que ojalá así sea, tengan un pronto reintegro a los centros educativos. Está el formulario que pueden utilizar, que es este, o uno similar, firmado, emitido por las autoridades del centro educativo al cual se concurre, y recibido este formulario por las oficinas del BPS, nosotros en general a la semana siguiente estamos ya rehabilitando el pago, incluso en forma más fácil, porque con la cédula de identidad simplemente en cualquier lugar de pago habilitado, no tienen por qué ir al lugar que habitualmente cobraban, se les hará efectivo el pago correspondiente si es cierto que se han reintegrado al sistema educativo. En las 2 suspensiones suspendimos unas 41.000 beneficiarios. De esos 41.000 beneficiarios, 7.000 cumplieron 18 años y ya quedan fuera del sistema de asignaciones familiares. Y de esos 34.000 netos suspendidos del año pasado, se reintegraron al sistema educativo 11.000 durante el propio año 2013 y 6.000 que se reintegran a partir de marzo del 2014. Por tanto, se han reintegrado la mitad de los suspendidos el año pasado. Y bueno, ahora veremos qué es lo que sucede con estos 15.000 nuevos suspendidos que se producen a partir de este mes de julio. Pasamos de 132 millones de dólares antes de la reforma a 223 millones de dólares luego de la reforma. Esto ha beneficiado en particular a las mujeres porque la reforma le otorga el derecho preferencial de cobro a las madres, y en el caso de la nueva ley el 95% de quienes cobran son madres, son mujeres. Este es un dato bien importante. La pobreza en los menores de 18 años ha caído a menos de la mitad de lo que había antes de la reforma de asignaciones familiares, y eso, entre otras cosas, es parte de este mayor gasto social que hace el Estado uruguayo, inversión social en asignaciones familiares. Esta es una primera responsabilidad de las familias, que los hijos, que los nietos, que los sobrinos, que los menores que uno tiene a cargo vayan al sistema educativo. En segundo lugar, aquí hay una responsabilidad de los directores de los centros educativos. El director del centro educativo que firme que el alumno se ha reintegrado es porque el alumno se ha reintegrado. Y nosotros lo que estamos garantizando desde el BPS es que a la semana siguiente de que en la oficina del BPS entre ese certificado, esa familia va a estar cobrando. Afirmar que este es un ejemplo de trabajo coordinado de las políticas impulsadas desde el gobierno nacional. Si hay un ejemplo de coordinación, yo creo que este es un ejemplo muy válido. Sin lugar a duda, nos vemos obligados de alguna manera a sentirnos, en primer lugar, nuevamente interpelados. ¿Interpelados en qué? Bueno, en buscar, en extremar todas aquellas medidas que permitan a esos 15.000 jóvenes, 50% menos que el año pasado, lo que demuestra que las acciones emprendidas han dado resultados favorables. Esto no nos conforma, nos interpela a seguir trabajando. La ANEP, a partir del año pasado, ha diseñado un conjunto de propuestas para esos jóvenes, para esos niños,
Dos proyectos fundamentales, uno es el proyecto Saber, que está impulsado desde la educación primaria. El segundo proyecto es Volver a Estudiar, un proyecto diseñado y construido para los estudiantes de educación media. Nos sentimos en el momento de poder seguir diseñando más y más propuestas que nos permitan hacer un seguimiento más efectivo de los estudiantes. No solo hacer un llamado público, sino además hacer un seguimiento cuerpo a cuerpo, llamadas telefónicas, concurrir a las casas, de alguna manera desde este espacio llamar a las familias uruguayas, a los jóvenes uruguayos, diciéndoles que en la ANEP está su lugar y que claramente los esperamos a retomar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estamos en un momento en donde es justo definir esto como la protección de los derechos a la educación. Desde ese punto de vista nos estamos planteando todas las actividades que se están desarrollando, porque el objeto mismo del esfuerzo es permitir el desarrollo de los alumnos y de las alumnas. Este es un claro enfoque de derechos humanos, es un claro enfoque de beneficio a las familias, de beneficio al niño. Hay protección y hay defensa de 15.000 alumnos para que puedan retornar a las aulas. Ese es el planteo con el cual nosotros defendemos esta propuesta. La impulsamos y la damos a conocer. Está titulado entonces en defensa de 15.000 alumnos para que retornen a las aulas. Por lo tanto, ese es el mensaje que queríamos dejar desde el Ministerio de Educación y Cultura, la defensa del derecho a la educación. La primera tiene que ver con el extremadamente bajo número de jóvenes, niños, niñas y adolescentes cuya asignación familiar va a ser suspendida. No solo es la mitad de la del año pasado, ¿no? A veces perdemos la dimensión cuando miramos, tenemos casi 500.000 asignaciones familiares, hoy efectivamente controladas a través de mecanismos mucho más los informáticos, digamos, que permiten una más certera, un más certero contralor, y de esos 15.000 de ellos, que seguramente el número, como pasó el año pasado, va a ser menor cuando empiecen a haber algunas comunicaciones, en fin, de distinto tipo, pero tomemos que fueran 15.000, estamos hablando de un universo extremadamente pequeño. Y me parece que eso es muy importante además que ese 3% es igual en las AFAM de la ley 15.084 que las AFAM no contributivas, que las AFAM, perdón, plan de equidad, es decir, no hay una diferenciación, no es que unos tienen mayores problemas que otros, y me parece que este dato es el dato más significativo de esto, además de los que plantea Barney. Refleja, digamos, ese trabajo interinstitucional que nos pusimos a hacer todos juntos, refleja sobre todo en el interior del país una salida muy proactiva de las cabezas departamentales de nuestros ministerios y de la Administración Nacional de la Educación Pública. En el fondo fueron trabajos de las mesas interinstitucionales que se pusieron un poco al hombro este tema y los resultados están a la vista.